Amén. Un día más que podemos disfrutar juntos de escuchar una palabra de Dios para nuestras vidas. Y hoy vamos a dar fin a una primera parte del primer capítulo del libro de Colosenses. Después de ya varios mensajes, vamos a terminar con los versos 27 al 29. Y justamente Pablo en esta sección describe una expresión que va a quedar marcada en los anales de la historia y que es una de las expresiones más destacadas del apóstol Pablo, que más ánimo o convicción da a los primeros cristianos. Y esta expresión es: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Cristo en ustedes, Cristo en mí, esperanza de gloria. Y vamos a leer desde el versículo 27 al 29 del capítulo 1 del libro de Colosenses. Y dice así la palabra del Señor: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos bendice. Pero hoy día también queremos nosotros poner a disposición nuestros corazones, Señor, para recibir tus enseñanzas, para poder practicar tus sabios consejos para nuestras vidas. Señor, que esta esperanza que tú provocas en el cristiano nos haga vivir confiadamente, seguros, gozosos por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que sigues haciendo. Porque esta esperanza no se acaba. Esta esperanza, Señor, nos lleva seguros hasta el día en que nos encontremos con el Señor. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos y bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Dios. El mensaje de la semana pasada terminaba con la expresión de Pablo sobre el misterio de Cristo, el cual había sido escondido a los hombres antiguos, quienes no entendían quién era Jesús. Los mismos hombres de la época de Jesucristo no comprendieron que Él era el Mesías enviado. No pudieron ver materializado en Él las profecías que se habían hablado sobre Jesús. Y era un misterio porque no podían comprender que el Hijo del Hombre se había hecho carne y había habitado entre los hombres. Pero luego el apóstol Pablo habla sobre este misterio que es extendido a también los gentiles, quienes no eran parte del llamado quizás, o de esta parte que consideraban los israelitas como el pueblo de Dios. Muy bien habla Pablo de eso en el libro de Efesios, en el capítulo 2, donde él después ilustra que Dios de los dos hizo un solo pueblo. Pero este misterio que es Cristo, dice el apóstol, que es para nosotros los gentiles esperanza de gloria. ¿Y qué significa que sea esperanza de gloria para nosotros? Bueno, justamente sobre esto, el mismo apóstol Pablo habla sobre lo que implica no tener esperanza. En el capítulo 12, en los versos 12 y 13 de Efesios, justamente nos ilustra qué era o qué significaba para nosotros estar alejados de Dios. No sé si usted se acuerda muy bien de su vida antes de Jesús. ¿Qué era? ¿Qué significaba para usted? Lo que implicaba para su corazón. Pablo ilustra que en aquel tiempo, verso 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos habla este pasaje? Que sin esperanza, entonces nosotros estábamos, uno, separados de Dios, segundo, excluidos de las promesas de Dios, y tercero, con una existencia sin sentido eterno. Eso éramos sin el Señor.
Pero a través de la esperanza que Dios provoca en nosotros, podemos nosotros tener sentido, podemos gozar de las promesas de Dios para nosotros, y Dios nos ha hecho cercanos. Y eso lo provoca la esperanza de Cristo. Esperanza que justamente Romanos 5:5 dice que no avergüenza. La esperanza del Señor no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, pasamos, y es lo que justamente Pablo hablaba en los pasajes anteriores, pasamos de una enemistad a una amistad con Dios. Pasamos de estar separados de Dios a hechos cercanos por el Señor. Pasamos de vivir sin esperanza a tener una esperanza que es segura. Porque muchas veces nosotros nos hemos esperanzado o hemos puesto nuestra confianza en algo, en alguien, y hemos sido defraudados. ¿Cierto? Pero la esperanza de Dios no avergüenza, porque Él no defrauda, porque Él cumple sus promesas. Pero quiero decirte que no éramos merecedores de las promesas de Dios. Pero por esta esperanza ahora aguardamos las promesas de Dios porque las hemos recibido por gracia. Por la gracia del Señor podemos recibir sus promesas. ¿Qué implica entonces para nosotros que Cristo sea nuestra esperanza? Primero, disfrutamos de la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque antes era un misterio. El hombre no podía entender quién era Cristo, quién era Jesús. Hemos podido disfrutar con los jóvenes algunos mensajes donde hemos visto cómo el Señor Jesús de algunas maneras se fue presentando a la humanidad. Eso se describe en teología como una teofanía. Y son demostraciones físicas del Señor que son pequeñas muestras de lo que Él es. Pero aún sin entender el hombre quién era plenamente el Señor Jesucristo. Tenía una noción de Dios. Y en algunos episodios de la historia de la humanidad, Dios se presentó de una forma corporal. Pero era solamente pasajera, por minutos o horas quizás. Pero en Cristo nosotros vemos a Dios reflejado. Tenemos la revelación de Cristo. Y Pablo lo describe como un misterio. Los teólogos lo llaman a esto Deus absconditus, que significa Dios escondido. No escondido de nosotros, porque Dios no tiene que esconderse ni huir, pero este Dios absconditus era un Dios que no se había revelado, que no se había mostrado plenamente, porque la revelación de Dios es progresiva. Y luego, a través de Jesucristo, los teólogos han llamado a esto Deus revelatus, que es Dios plenamente revelado. ¿En quién? En Jesucristo. Y tú y yo podemos disfrutar ahora de la revelación de Jesucristo. Podemos conocer a Jesús. Podemos tener una relación con Jesús, porque Él se ha revelado a nosotros. Y eso es por la esperanza que tenemos en Cristo. Lo segundo que disfrutamos es de la presencia permanente de Cristo en nosotros. Por eso esta expresión dice, Cristo en ti, Cristo en mí, Cristo en nosotros. Él es esperanza de gloria. Porque Él está en nosotros, es esperanza de gloria. Porque Él habita en tu corazón, es esperanza de gloria. No es simplemente una promesa vaga. Algo que está por ahí en un texto que puede pasar, la historia puede desgastar estas hojas, pero es esperanza que se guarda en el corazón. 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Hace una invitación Pablo a autoanalizarnos, descubrir lo que hay en nuestros corazones. Y a esto le agrega un principio, y es, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y aquí viene el principio. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Podemos examinar nuestros corazones entendiendo que el Señor mora en nuestros corazones. Y eso debe preocuparnos por mantener un lugar que sea adecuado para el Señor. Una habitación, un hogar. Y tercero, parte de lo que implica Cristo en nosotros como esperanza de gloria es que podemos disfrutar de las riquezas de la gloria de Dios. Si tú buscas la expresión riqueza de gloria en el Nuevo Testamento,
es una expresión que Pablo no ocupa una sola vez, sino que ocupa varias veces. Hay varios pasajes en todo el Nuevo Testamento, en las cartas que escribe Pablo, en donde él habla de las riquezas de la gloria de Dios. Y cada vez que él habla de las riquezas de la gloria, él menciona alguna. Por ejemplo, sin que busquemos el pasaje, uno muy conocido, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te está diciendo el Señor? Él suple tus necesidades. Él suple lo que hace falta. ¿Por qué? Por sus riquezas en gloria. El Señor no te desampara, el Señor no te deja. ¿Por qué? Por sus riquezas en gloria. Y por sus riquezas tú puedes degustar de el cuidado del Señor, de la provisión del Señor. Hay otros pasajes, Efesios 3:16, dice que por las riquezas de Dios, tú y yo somos fortalecidos en el Señor. Así que si puedes gustar la fortaleza de Dios en tu vida, es por las riquezas de Dios. Por la riqueza de Dios puedes degustar su misericordia, Romanos 9:23. O de sabiduría, si necesitas que Dios provea sabiduría a tu vida, Romanos 11:33. Por las riquezas de la gloria de Dios, tú puedes gustar gozo. Eso lo dice 2 Corintios 8:2. Y así hay más de 15 beneficios que tú y yo podemos disfrutar por las riquezas de la gloria de Dios. Y todo eso por la esperanza viva que tenemos en el Señor Jesús. Entonces, muy rápidamente hemos hablado de lo que significa Cristo, esperanza de gloria, y de los beneficios en nosotros de la esperanza de la gloria en el Señor. Pero quiero decirte algo, y aquí está el centro de este mensaje. Cristo no solo nos da, su presencia en nosotros produce algo. Amén. Algo tiene que provocar que el Señor sea esperanza para nosotros. No es solamente un futuro eterno. Muchas veces hemos dicho, Dios no te salva de, sino que te salva para. No hemos sido salvados de la destrucción de esta tierra o de la condenación para vivir como angelitos en el aire, en el cielo. Esa es una imagen bien pintoresca, o que el mundo intenta ilustrar. Pero hay un propósito detrás de la salvación de Dios. Hay un propósito detrás del perdón de Dios. Y esto es de lo que habla el apóstol Pablo en este pasaje. Si Cristo es esperanza de gloria en nosotros, es para algo. Y vamos a profundizar en eso en este pasaje. El verso 28 puntualmente dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No sé si te fijaste que hay varios verbos. Primero, dice anunciamos. Segundo, amonestamos. Tercero, enseñamos. Cuarto, trabajamos. Interesante. Y cada uno de estos verbos tiene una acción implicativa en el griego. Son instrucciones a alguien que se prepara justamente en el servicio, de lo que el Señor nos hablaba la semana pasada. Anunciar, amonestar, enseñar y trabajar. Y cuando preparaba este mensaje, el Señor me llevaba a que siempre es bueno ponernos metas o proyectar qué es lo que queremos hacer para este año, para mi hogar, para mi familia. En estas 4 cosas creo que deberíamos hoy detenernos. De hecho, hoy día cerramos el capítulo 1 y vamos a tener una pausa. Pero son 4 cosas que la iglesia debe prestar atención. Y es hoy día en que vamos a profundizar. Primero, anunciar. No sé si te has dado cuenta, pero varios mensajes atrás el Señor nos ha estado diciendo que tenemos que predicar la palabra. Y no sé si algo está produciendo en ti lo que el Señor te está diciendo. Hace mucho tiempo se nos viene diciendo a los cristianos que somos canutos. ¿Has escuchado esa expresión? Sí. Y no es por el canuto, el tallarín, la pasta, sino que es por un personaje de la historia de Chile que se llamó Juan Canut de Bon. Un hombre que trajo parte del evangelio, fue uno de varios. Pero este hombre instauró las bases de
el evangelicalismo en Chile, un misionero extranjero. Y producto de su influencia y de su legado, hoy día a nosotros se nos llama canutos, por Juan Canut de Bon. Pero ha parecido que ha trascendido esa expresión a otra cosa, a ignorantes, a personas sin conocimiento, que ha ido cambiando socialmente. Hoy día muchos de nuestros hermanos son profesionales y muy buenos profesionales. El pastor la semana pasada creo que invitaba a los hermanos a poder profesionalizarse, a poder ir a la universidad. Tenemos gozo por Paulette, que durante la semana se matriculaba. Pude estar ahí y acompañar a la hermana. Fue gozoso el momento de emoción cuando le dijeron: estás ya inscrita, bienvenida a la universidad, y el Señor pagó todo. Así que va a estudiar gratis, Paulette, y nos gozamos por eso. Y es bueno, hermanos, es bueno que estudiemos, que nos profesionalicemos. Pero no se habla de eso, no se habla de que es eso lo que representa al cristiano hoy día en Chile. Pareciera hoy día que el concepto canuto habla del cristiano que escucha y sale por acá la palabra del Señor. Creo que nosotros críticamente podríamos entre nosotros llamarnos: hermano, este domingo actuaste como un canuto, porque la palabra resbaló por ti. Ahora podríamos nosotros ser críticos con nosotros mismos y decir: ¿sabes qué? Quizás respecto a la palabra de Dios estoy comportándome como un canuto, como alguien que escucha pero no hace. Justamente el apóstol Santiago habla sobre eso, sobre el oír y el hacer, sobre la enseñanza que se actúa, que se practica. Y es por eso, hermanos, que es importante que podamos nosotros escuchar la palabra del Señor, que Dios viene hablándonos ya hace varias semanas, pero que algo hagamos, que prediquemos. Yo le digo al Señor todos los días que tengo mi devocional personal y oro al Señor: Señor, dame la oportunidad este día, esta semana, de hablarle a alguien. Pero, hermano, no es una oportunidad mágica que se da. Busca la oportunidad, búscala tú. Estoy en el negocio, o voy a comprar al supermercado, o voy a comprar a la ferretería, y bendigo a la persona y le doy gracias. Y así, o mando mensajes de ánimo. Estoy todos los días a alguien buscando a quién hablarle del Señor. Porque este mundo se acaba y viene el Señor, y la gente se va a perder sin Cristo si no ha escuchado el mensaje de salvación. Y eso debería alarmarnos. Justamente la Biblia habla de que los hombres sabios, los hombres de Dios, no están perdiendo el tiempo. El tiempo se agota, pero nosotros no deberíamos estar perdiendo el tiempo. Justamente la palabra anunciar, que es la palabra katangelo, es proclamar y divulgar. Pero es interesante que esta palabra tiene una acción introspectiva y otra retrospectiva. La primera es proclamar, pero no proclamar en el concepto de vociferar en alta voz, sino que de declararse a sí mismo. Interesante. Quiere decir que primero, para que yo predique el Evangelio, tengo que creer el Evangelio y tengo que vivir el Evangelio. Porque, ¿qué sentido tiene predicar en algo que no creo, algo que no me da esperanza, algo que no me hace sentir seguro, algo que no produce en mí convicción? Hermano, el Evangelio no se predica, el Evangelio se vive. Y porque lo vivo, lo anuncio. Porque lo vivo, puedo hablar de él. Varias veces he dicho que los discípulos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era su experiencia con Jesús. Ellos estaban contando lo que habían vivido con Jesús. Distinto es hablar de algo que oí simplemente, que me contaron. Pero ellos querían hablar de lo que habían vivido con el Señor. ¿Qué le puedes decir al mundo que has vivido con Cristo? ¿De cuántas cosas el Señor te ha librado? ¿De cuántas cosas el Señor te ha sanado? ¿Cuántas veces has visto la provisión o el cuidado del Señor? Habla de eso. No tienes que ser un teólogo para hablar del Señor. Tienes que solamente anunciar aquello que el Señor ha mostrado a tu vida. Me encanta ese pasaje de Pedro que dice que nosotros somos sacerdocio de Dios, somos pueblo escogido, somos una nación santa. Todo eso habla de lo que eres.
pero habla de lo que eres para decir lo que debes hacer en Cristo. ¿Y qué es? Anunciar a aquel que nos ha rescatado desde las tinieblas hacia su luz admirable. Hermanos, si Dios te ha dado, es para que anuncies. Si Dios te ha sanado, es para que anuncies. Si Dios te ha librado, es para que anuncies a Cristo. Para eso hemos sido creados. Dios te ha dado lo que hoy día tienes y eres para luego divulgar a Cristo. Primero lo proclamamos internamente, yo creo en el Señor Jesús, yo vivo su palabra, yo cumplo con sus mandamientos y luego hablo de lo que Él ha hecho en mi vida. Eso es anunciar o catagelo. Segundo, amonestar, que justamente es una de las virtudes que tiene la palabra de Dios, la que nos redarguye, la que nos transforma, la que dice la Escritura ya en el libro de Hebreos que es como espada cortante que tiene doble filo. Y una espada de doble filo en la antigua Roma era una espada para matar. Una espada que era muy peligrosa. Y quiero decirte que la Biblia, la palabra de Dios es muy peligrosa. Porque cambia, transforma, porque revuelve el mundo. Es tan peligrosa, mis amados hermanos, que hay naciones donde está prohibida. Les produce terror la palabra de Dios. No sé si has visto las noticias que Irán está en una situación muy complicada, que las personas se están volviendo contra el gobierno musulmán. Gobierno por lo cual que ha prohibido la palabra de Dios y solamente puede entrar en código. Y la gente quiere paz, pero la paz obviamente no de la cultura musulmana. Quiere la libertad obviamente que no pueden otorgarles este régimen o este modelo tanto político como cultural y religioso. La palabra amonestar en el griego es la palabra neuteteo, que significa advertir, regañar gentilmente. Interesante que se nos agregue la descripción gentilmente, porque ¿cómo somos para regañar? Para retar. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir tonto? Muchas veces, hermanos, ocupamos palabras soeces para describir una acción que debe ser obviamente cambiada. No quiero obviamente replicar muchas de ellas porque obviamente son sumamente ofensivas, pero no las categorizamos como un garabato o como una expresión soez porque salen de lo profundo muchas veces del corazón. Pero hermanos, ¿cómo estamos reprendiendo? Y reprender no quiere decir lo estás haciendo todo mal, te vas a ir al infierno. Muchas veces hemos hablado con los chicos de cómo hoy día el falso evangelio de muchas iglesias está alejando a las personas del Señor más que acercarlas. Mira cómo te vistes, mira la forma que vienes a la iglesia. Sí, es cierto, Dios va a ir cambiando nuestros corazones, nos va a ir moldeando, va a hacer que tengamos más dignidad, pero hermanos, no le podemos nosotros poner condición a las personas en cómo deben vestir, en cómo deben llegar a Cristo. Hermanos, reprender no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la forma en que nos vestimos, la forma que hablamos, o si el hermano no se bañó. Tiene que ver, hermanos, con nuestra conducta y si estamos viviendo los principios de Dios en nuestras vidas. Hermano, Dios primero cambia el corazón, luego cambia el exterior. Pero muchas veces nos enfocamos mucho en el exterior. Démosle atención al corazón, demos atención a la conducta y tengamos también sabiduría para reprender. Consejos rápidos, nunca reprendas solo, siempre reprende con alguien que te pueda acompañar y reprende siempre con la palabra de Dios. Tiene que ser con la palabra, no de lo que sale de nuestros corazones porque sabemos que a veces lo hacemos agresivamente. Pero qué interesante que esto es regañar gentilmente. Ahora, el regaño, tú y yo sabemos que tiene que ver con algo posterior a una práctica errada o equivocada. Pero también dice el verbo advertir. Si tú estás viendo que tu hermano se está desviando, que está empezando a dar pasos equivocados, adviértelo respecto a las consecuencias de lo que puede terminar haciendo por desviarse de la verdad del Señor.
es justamente lo que hace Cristo en nosotros como esperanza de gloria. El Señor nos lleva a poder ser amonestados y a poder ser reconducidos al camino correcto. Tercero, enseñar. Me gusta que la expresión para enseñar viene del griego didasco. Quienes son maestros entenderán que didasco es el origen de la palabra didáctica. Y la didáctica tiene que ver con las formas para poder enseñar de una manera que el estudiante pueda recibir el aprendizaje. La didáctica implica entender al estudiante sus necesidades y sus diferencias. Y justamente la palabra didasco es la palabra que habla de una enseñanza que es práctica, una instrucción que llega al corazón. ¿Estamos enseñando la palabra de Dios? Pero hermanos, ¿sabes qué? He aprendido que para que podamos nosotros enseñar, primero tenemos que tener corazones enseñables. Y quiero decirte algo muy críticamente. ¿Cuántos están yendo a los estudios bíblicos? Si quieres enseñar la palabra de Dios, tienes que ser primero formado. Y hermanos, los grupos están descendiendo en su asistencia. Y eso también debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque no hay gente apasionada por estudiar la palabra de Dios. Y esto, hermanos, no es un consejo, es una instrucción de Dios. El que vive en Cristo como esperanza de gloria tiene que enseñar. Hemos sido formados para formar a otros. Y si anhelamos que a la iglesia lleguen más personas, que en la iglesia se congreguen nuevas personas, necesitamos a una iglesia preparada para enseñar. Porque no vamos a pretender que si el Señor hace crecer una congregación como esta en 1000 miembros, el pastor o los pastores le tengan que enseñar a los 1000. Van a haber hermanos que van a tener que enseñar a 10, a 15, a 20, a 100. Pero la iglesia tiene que estar preparada para enseñar. Y para poder enseñar, primero tenemos que ser enseñados. ¿Le estás dando tiempo a que Dios te enseñe la palabra? ¿A que Dios te forme a través de la palabra? Hermano, vuelve a los estudios bíblicos. Dale tiempo a los estudios bíblicos. Dale tiempo a tu estudio personal de las Escrituras. Justamente tiene que ver con esto, con la didáctica, con instruir el corazón, con llegar al corazón con la enseñanza. Dios quiere formar tu corazón y justamente lo hace a través de la palabra, porque la palabra es vida para nosotros. Y cuarto, el cuarto verbo que vemos es trabajar. Trabajar en el griego es copiao. Y es interesante también, porque esta expresión dice trabajo duro hasta la fatiga. Y a todos le sacamos la vuelta al trabajo duro. Siempre buscamos cómo hacerlo de la forma más rápida. Cómo ser efectivos en ese trabajo, pero sin botar la gota gorda. Hay muchas veces que por querer saltarnos la fila o intentar hacer las cosas rápidas, hemos tenido que hacerlas 2 veces, hemos tenido que corregir lo malo. Mi mamá siempre me decía una frase que no sé si de su madre, mi abuela, lo pudo obtener. Decía, el flojo trabaja doble. No sé si alguna vez la escuchaste. Yo usualmente agarraba el papel, lo tiraba y no caía en el bote. Tenía que ir, recogerlo y botarlo. El flojo trabaja doble. Y hermanos, muchas veces hemos intentado servir al Señor, pero con corazones flojos. Y los flojos no le sirven al Señor. Dios quiere corazones dispuestos al trabajo duro, porque la iglesia requiere trabajo duro. Y no necesariamente cuando hablamos de trabajo duro tiene que ver con hacer la iglesia, preparar, ornamentar. Tiene que ver con los demás, con servir a los demás, con disponernos a los demás. Es trabajo duro muchas veces estar con las personas que están con necesidades y asistirlas, ayudarlas. Hemos visto como muchas iglesias de nuestra corporación están allá ayudando en las localidades que fueron incendiadas con sus propias manos, la demolición, el trabajo de botar escombros, están sirviendo al Señor. La hija del pastor Roberto se accidentó, se cortó gravemente y tuvo que ser operada. Y ahí estaba ella sirviendo. Y con gozo el Señor le preguntaba a Ezequiel cómo estaba su hermana. Y dice, con una sonrisa de oreja a oreja. De hecho, quiere recuperarse y volver a trabajar. Y su papá le dice, no, tienes que recuperarte. Eso es trabajo duro también. El servicio es trabajo duro. Y Dios quiere que trabajes por su obra. Dios quiere que trabajes por su iglesia. Entonces, hermanos, si hay algo que creo que durante este año debería movilizarnos como iglesia del Señor, deberían ser estas 4 cosas.
anunciar a Cristo, busca oportunidades para predicar al Señor, busca personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Si lo de las palabras no se te da mucho, prepara tratados. La pastora, ¿a dónde va? Lleva tratados del Señor. Entrega algo que deje un gustito, un deseo, una pregunta, incluso alguien que quiera contradecirte y decirte, no es verdad lo que dice esto. Ok, hablemos, debatamos. Hay gente que le gusta pelear, aprovéchalo, que discutan. Obviamente tú no peleas con ellos, pero muéstrales la verdad del Señor. Ocupa oportunidades, hermanos, para anunciar a Cristo, porque la gente se está perdiendo sin el Señor. La gente no está escuchando el mensaje del Evangelio. He dicho en otras ocasiones que la población chilena se está volviendo cada vez más atea. Hace 20 años los ateos no superaban el 10%. Hoy día Chile ha alcanzado un 60% de ateos. Es preocupante. Y eso es porque la iglesia ha retrocedido en su trabajo de evangelizar. Hermanos, anunciemos a Cristo. Que la verdad de Dios primero invada nuestros corazones y luego abra nuestras bocas. Y quiero decirte una promesa de parte de Dios. Dios dice que tú abras tu boca y Él se preocupa de llenarla. Él va a darte las palabras necesarias para que anuncies a Cristo, para que des testimonio de Él. Amonesta, enseña a otros a vivir la palabra del Señor. Hazlo en sabiduría, hazlo con amor. Justamente el verbo hablaba gentilmente. Reprende a otros para que vuelvan a Cristo. Un llamado a los que no han venido, hermano, ¿qué te pasó? No, estaba enferma. Ok, oro por ti. Hermano, ¿qué te pasó? No, ¿sabes qué? No estoy bien. Entonces vuélvete al Señor. Entonces empieza a vivir de una manera que puedas regresar a Cristo porque Él te está llamando. El Señor sale a nuestro encuentro. El Señor quiere tener comunión con nosotros, pero algo tenemos que hacer nosotros también. Un paso tenemos que dar. Amonesta para que vuelvan a vivir una vida diligente en el Señor. Enseña la palabra del Señor, pero para que puedas enseñar primero, ten un corazón enseñable. Permite que Dios transforme tu vida a través de su palabra. Y si quieres juntar las dos, a los que no han ido a los estudios bíblicos, llámalos y amonéstalos para que se incluyan nuevamente a los estudios bíblicos y vuelvan a estudiar la palabra del Señor, que es importante. Hermanos, quienes preparamos esto, nos dedicamos a trabajar para darte buena palabra del Señor. Valórala, porque cambia y transforma nuestras vidas. Y por último, trabaja duro por la iglesia, trabaja duro por la familia de la fe, trabaja duro hasta botar la última gota, hasta la fatiga. Eso es copiado. Un trabajo que implica amor, entrega, sacrificio. Demos y expresemos el amor de Dios a los demás. Así que sean estas 4 cosas que provocan en nosotros que Cristo sea esperanza de gloria que nos muevan este año. Yo le oro al Señor, yo le pido al Señor que estas 4 cosas estén en nosotros. Porque si la iglesia se está constantemente amonestando o motivando a vivir una vida en Cristo, si la iglesia se está enseñando, la Biblia habla de que nos enseñemos entre nosotros la palabra del Señor. Si trabajamos por los demás diligentemente, si anunciamos a Cristo a otros, ¿cómo no vamos a crecer? ¿Cómo no vamos a avanzar? ¿Cómo no vamos a poder ver la gloria de Dios en nosotros? Eso es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No son solamente beneficios para vivir buenas vidas. No es solamente una vida pasajera, agradable, sin complicaciones o conflictos. Es vivir y trabajar para agradar al Señor de esta manera, para que crezcamos como familia de Dios. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Terminamos ya este primer capítulo. Tendremos una pequeña pausa, pero Señor, esto nos invita a reflexionar, a poder aguardar, Señor, y poder pensar si tú eres realmente para nosotros la esperanza de gloria. Porque la Biblia, Señor, dice que Cristo está en nosotros. Pero yo vivo, actúo o camino como alguien en quien habita Jesús. Si tú eres esperanza de gloria para mí, entonces yo debería hacer estas 4 cosas. Anunciar a Cristo, amonestar a otros a vivir una vida agradable al Señor, debería enseñar la palabra y debería trabajar por los demás.
Señor, que estas 4 acciones puedan manifestarse en mi vida durante este año 2026. Que tu iglesia, Señor, aprenda a vivirlas, aprenda a practicarlas en su diario vivir. Que tu iglesia obedezca al llamado de anunciar a Cristo. Que tu iglesia, Señor, pueda ser amonestada por tu palabra y que, Señor, así con poder y valor, pueda amonestar e incentivar a otros a regresar a Cristo. Que a través, Señor, de la enseñanza crezcamos los unos y los otros en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra devoción por Cristo. Señor, cuánto bien nos hace tu palabra. De hecho, cuando la Biblia se describe a sí misma, se compara con la dulce miel, con el manjar, con aquello que es sabroso, deleitoso y que provoca algo bueno para nosotros. Eso es tu palabra, Señor. Que podamos aprender a degustarla, a vivirla en nuestras vidas. Y Señor, que nuestros corazones sean encendidos a trabajar por los demás, a ponernos a servicio, a poder disponer nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos, Señor, nuestras capacidades para bendecir a los demás. Que todas estas cosas, Señor, estén en nosotros y nos permitan vivir de una manera activa este año 2026 en tu voluntad. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.